Hola, hola familia. Ay, qué fuerte que hablé. ¿Cómo están? Bien. Bueno, yo estoy nerviosa. Me tiembla hasta el pelo. Vero me dio un perifar. Me quería dar un perifar 1000. Porque me dolía la cabeza. No, me iba a dar vuelta. No, tomé la mitad. Tomé la mitad. Pero acá estamos. Hoy hablábamos, gracias, Gerard, hablábamos en el taller de Langham, que es súper importante cuando uno, a pesar de que se siente cansado, de que está frustrado, igual decide estar. Y realmente creo que seguro que pasaste una semana capaz cansado o que estás mal por algunas cosas, pero realmente me alegro de que estés acá, de que hayas hecho acto de presencia, de que estés sirviendo y de que estés dispuesto a escuchar a Dios también. Bueno, estamos hablando de Iglesia On 24/7. Te quiero igual como introducir, porque capaz que ya venís como siguiendo la serie un poco, pero me parece importante como reintroducir algunas cosas. Digamos que la base de esta serie es 1 Timoteo 3, 14, 15. Dice, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y acá Pablo hace uso de dos palabras griegas, que son estulos y hedraioma, que son traducidas como pilar y fundamento. Básicamente, estas palabras, provienen de raíces griegas que implican algo que endurece, que estabiliza, que sostiene o mantiene. Básicamente lo que está diciendo es que es columna y fundamento de la verdad, es decir, que sostiene y mantiene firmemente la verdad en el mundo. Pero ¿cómo mantenemos y sostenemos firmemente la verdad en el mundo? Bueno, venimos hablando de varias, ya han venido exponiendo Marcos, Gaby, Nick, Ale, sobre, por ejemplo, por qué, sobre la iglesia relevante, sobre una iglesia que impacta, cómo adaptamos el mensaje, ¿no? Porque parte de mantener y sostener esta verdad es adaptar el mensaje sin perder la esencia. Nick habló de una iglesia una fe que se nota, una iglesia que conecta, la importancia de las personas y la conexión social. Ale habló de iglesia responsable y varios temas que venimos hablando que básicamente nos proponen ser una iglesia relevante, que es un desafío porque describe una iglesia que impacta positivamente su comunidad, porque prioriza las relaciones y la conexión con las personas, importantísimo, y adapta su mensaje y sus métodos para hacerlos más efectivos para nuestra sociedad actual. Que esto no necesariamente hace esta verdad más popular o menos ortodoxa. Y a mí me tocó una iglesia que ama. Y era iglesia que ama, yo ahí no solo puse iglesia que ama, pero era iglesia que ama reflejando el carácter de Cristo, justicia y misericordia. Uf. ¿Cómo podemos priorizar estas relaciones y tener una conexión? ¿Cómo podemos tener una conexión con las personas, ser una iglesia relevante si no hay amor? Porque acá cualquiera puede venir y decir un mensaje lindo y poner lindas luces, pero hay que tener amor primero, y eso se nota. Y no solo una iglesia que ama, sino que refleja el carácter de Cristo en la manera en que ama. Y esto es a través de dos atributos esenciales de Dios, que son la justicia y la misericordia. No podemos amar reflejando el carácter de Cristo si no conocemos a Dios ni sus atributos. Si no entendemos quién es Dios, cómo ama a Él, con qué atributos de su carácter, yo no puedo reflejarlos porque no los conozco. Entonces, ¿cómo amamos reflejando este carácter y cómo estos dos atributos me enseñan más de Dios y a ser más como Él? Hay un vasito de agua, sí. Bien, entonces, en resumen tenemos que imitar el carácter de Cristo, justicia y misericordia, como individuos y como iglesia que somos. Y creo que a veces, creo que Dios, me estoy sacando la pastilla que me dio Vera,
Creo que a veces Dios combina, o sea, creo que siempre Dios combina estos atributos perfectamente. Él es justo y misericordioso a la vez. Yo creo que a lo largo de la historia hemos visto cómo la iglesia ha pasado como de un extremo al otro, como que tiene un amplio espectro. Imagínense que mi lado izquierdo, o sea, su lado derecho, es la justicia. Y mi lado derecho, o sea, su lado izquierdo, es la misericordia. Ya vamos a ver bien qué es la justicia y todo eso, pero la justicia es básicamente la rectitud, mi comportamiento, estar conforme al estándar de Dios, a lo que Dios me pide que yo haga y cómo me comporte. Y hay iglesias que han pasado como a este lado que se enfoca demasiado en la justicia, demasiado en cómo me tengo que ver, me tengo que vestir de traje, tengo que estar así, tengo que parecer todo recto y todo justo. Y han olvidado de la misericordia, entonces pasan a ser iglesias legalistas. Yo me gano el favor de Dios según lo que yo hago, como me veo. Si me veo así, más prolijo y no sé qué, soy más santo y estoy más cerca de Dios. Y por otro lado, hemos como ido evolucionando y entendiendo la gracia de Jesús y lo que Él hace por nosotros, que no importa cómo te ves, que a veces que no importa lo que haces, en realidad es Jesús quien te ha justificado y Él tiene misericordia sobre vos. Pero de repente nos hemos ido mucho a ese otro extremo y en nombre de la misericordia omitimos el pecado, omitimos la verdad, porque decimos, no, Dios te perdona, no pasa nada, está todo bien. Y al final no sabemos decir la verdad, al final nos da miedo hablar del pecado, del arrepentimiento, de la justicia. ¿Cómo encontramos un equilibrio? ¿Cómo podemos reflejar el verdadero carácter de Cristo al amar, que involucra estas dos cosas? ¿Cómo seguimos la justicia sin caer en el legalismo? ¿Y cómo seguimos o cómo vivimos en misericordia? ¿Cómo la amamos sin volvernos permisivos? Así que los invito a orar conmigo. Vamos a orar todos juntos. Papá, te damos gracias por este momento, Señor. Gracias por darnos el privilegio de servirte. Te pido por mí para que sea menos de mí y más de vos y para que yo pueda explicar tu palabra con veracidad y con claridad y que sea lo más cercana a lo que vos querés decir, Señor. Que seas vos hablando y no yo. Y te quiero pedir, Dios, por nuestros corazones, para que sean una tierra que pueda realmente hacer crecer tu semilla, Dios, que yo sé que es tu Espíritu Santo el que está acá y sé que es el único que puede hacernos reconocer las cosas en las que estamos mal. Sé que no hay palabra impactante que pueda decir que haga a una persona reconocer lo que está haciendo mal o si está lejos de vos o si algo falta, Señor. Pero sé que vos sos el único que puede transformar. Te pido, Dios, que lo hagas y que de verdad nos vayamos de acá distinto a como vinimos. Gracias, Dios. Amén. Bueno, voy a arrancar con una verdad fundamental del cristianismo que es básico, ¿no? O sea, vos llegás a la iglesia, lo ves en la Rambla, grafiteado, Dios es amor, ¿no? Es como la típica, ¿no? Dios es amor, Dios es amor. Pero ¿por qué repetimos tanto esto de Dios es amor? Bueno, dice primero de Juan 4:8, que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios no solo tiene amor, no solo da amor, Él es amor, es su esencia. La esencia de Dios es el amor y por ende todas sus acciones y sus motivaciones y todo lo que Él hace nace del amor. Y sabemos que el amor es esto que nos hace ser buenos, cuando yo hago algo que nace del amor, yo sé que el amor es justo, que es bondadoso, que no busca mi mal. Si Dios es amor, lo que Él hace nace del amor y por ende lo hace para tu bien. Por eso es la esencia de nuestra creencia también. O sea, yo cuando entiendo que la esencia de Dios es el amor, entiendo que todo lo que Él hace es bueno, porque Él es bueno. Incluso lo que a mí no me parece tan bueno. Mateo 22, 37, 38 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Yo sé que estás aburridísimo de escuchar esto, pero es fundamental. Respondió Jesús:
Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se está dando cuenta de que Dios básicamente nos está pidiendo que, aunque nosotros no podemos ser amor porque no es nuestra naturaleza, nos pide de alguna manera imitar su esencia y su carácter al pedirnos que todo lo que nos contiene, todo lo que somos, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, sea amor? Y cuando todo eso es amor, luego nos dice, bueno, y ama a tu prójimo como a vos mismo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos respecto a Dios y respecto a otros, nace del amor, o debería nacer del amor. Después de que tenemos estas dos cosas como bien entendidas, vamos a pasar a Miqueas 6:8, que es como el versículo que se me ocurrió enseguida que leí esta temática, que es: Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno, y qué es lo que espera de ti el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Entonces, bueno, voy a tomar agüita. ¿Qué es la justicia? La justicia, en los usos que las escrituras le dan, usan dos palabras usan dos palabras que son, bueno, una que es esa que ven ahí, tzedek, que es justicia, equidad, rectitud, integridad, y la otra que no la puedo decir, pero es justicia, rectitud conforme con el estándar de Dios. Entonces creo que más o menos estamos todos entendiendo que la integridad, que la justicia son comportamientos, son actos, son rectitud, son cosas que yo hago, ¿verdad? Por eso dice practicar la justicia. Y como ya saben, como pueblo de Dios estamos llamados a reflejar esa justicia porque nos dice, o sea, qué es lo que demanda Dios de ti, qué espera Él de vos, que practiques esa justicia. Primera de Pedro 2:24 dice: Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Me interesa que a veces decimos, pero esto de la justicia, o sea, pero Jesús ya me justificó y no sé qué. Acá dice que Él, Jesús, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados para que, o sea, es primero Jesús se sacrifica, lleva al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Entonces no es que, bueno, Jesús se sacrificó por mí y ahora yo puedo, igual Dios me perdona. La actitud no es esa, la actitud es, Jesús murió por mí y eso me permitió a mí morir al pecado y luego vivir para la justicia. Y además lo que dice es que primero, para vivir para la justicia, yo tengo que morir al pecado, como ya dijimos. ¿Qué implica morir al pecado? Implica que yo tengo que reconocer ese pecado. Yo no puedo morir a un pecado que no reconozco. Y reconocer eso primero es algo personal, empieza por mí. Yo reconozco mi pecado. Yo primero me fijo en mí e intento morir a ese pecado. Dejo de justificar lo que hago, dejo de ay, bueno, Dios, pero no, yo tengo este pecado, yo tengo este error. Voy a intentar morir a este pecado y cambiarlo. Pero imagina que yo voy, digo, sí, qué mal, hice tal cosa ayer, y estoy en esta lucha, ¿no? Estoy tratando de morir al pecado, estoy tratando de hacer las cosas bien para Dios, y le roban a una señora al lado mío. Y la señora indignada, no sé qué, y yo digo, no, pero no pasa nada, o sea, no está mal que te roben. ¿Sería justo de mi parte hacer eso? ¿Sería justo de mi parte, sería recto de mi parte
omitir totalmente que le acaban de robar a una persona y le sacaron todas sus pertenencias? Cuando yo empiezo a morir el pecado, también empiezo a ver las cosas que están mal a mi alrededor. Y eso no es desde el juicio, es desde el discernimiento. Empiezo a entender las cosas que otros están haciendo mal y las cosas que están pasando en el mundo que están mal. El pecado empieza a generarme cierto rechazo, empiezo a decir, pero esto está mal y no me resulta normal. No digo, ay, bueno, no es para tanto. Yo no puedo convivir ya con el pecado como que, bueno, yo estoy en una lucha con el pecado. Cuando estás en una lucha con el pecado, lo empezás a reconocer en cosas que antes para vos no eran nada. Ahora vamos a qué es la misericordia. Bueno, esta es un poquito más, la voy a hacer más corta. La misericordia es, compasión. Es compasión al que falló, es no dar un castigo merecido. La justicia es más como, ser justo es, yo te compro un pan que vale 20 pesos, vos si me das 30, no sé qué, yo te doy 100 y te doy 10. Uy, soy horrible para el cambio. Te doy 10. Le daba 100, no, horrible. Te doy 10 y así, ¿no? Eso es como justicia, es como yo te doy lo que te mereces, no te doy de más. Pero la misericordia da más, no da lo que se merece, no da el castigo merecido, da oportunidad de restauración. Para definir mejor la misericordia vamos a ir a otra historia muy conocida, que es la historia del hijo pródigo. Y me voy a ir para ahí. La voy a leer, no la voy a leer del todo, te la voy a contar, pero puede ser que un poco la lea porque hay partes muy interesantes. Está en Lucas 15, 11 al 32. Jesús cuenta la historia, esto es una parábola, y Jesús cuenta la historia de un hombre que tenía 2 hijos. El hijo menor, un poco la voy a leer. El hijo menor le dice al padre, quiero la parte de mi herencia ahora. El padre era tipo un estanciero, una persona que tenía, ¿no?, sus propiedades, sus vacas, todo. Tenía gente que trabajaba para él. Y tenía 2 hijos. Entonces el hijo menor le dice, yo quiero mi parte, dámela antes de que te mueras, le dice. Entonces el padre accede, dice, divido los bienes entre mis 2 hijos. Y el hijo menor, claro, dice, ya tengo plata, me voy, me mudo, me independizo. Y se va a una tierra distante. Y ahí dice que derrochó todo su dinero, el dinero del padre, el que ya era de él, pero honestamente trabajado, él fue y lo derrocha en una vida desenfrenada. Yo quiero que vos te hagas la idea. Hacete la idea como de eso, ponele que vos sos el padre y va tu hijo y vos te laburaste toda la vida, ahí trabajaste en el campo, no sé qué, te hiciste tus riquezas y tu hijo se gasta todo en cualquier cosa. Y bastante rápido se lo termina aparte. Pero al hijo se le acaba el dinero y hay una gran hambruna en todo el país y se empieza a morir de hambre. Convence a un agricultor de que lo contrate y este hombre lo manda al campo para que le empiece a dar de comer a los cerdos. Al hijo menor, que estaba ahí trabajando, le empezó como hasta a parecer rica la comida que le daban a los cerdos. Un nivel de hambre tenía impresionante. Y dice, pero obviamente nadie le daba nada, el tipo estaba realmente con una hambruna total. Entra en razón y dice que se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Los hombres que trabajan para mi padre, hasta ellos tienen más para comer que yo. Dice, y acá estoy yo muriéndome de hambre. Voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. El hijo le va a pedir al padre trabajar para él. Entonces regresa a la casa del padre
Y cuando todavía estaba lejos, el padre lo ve y corre hacia él. Dice que estaba lleno de amor y de compasión. Y lo abrazó y lo besó. Y el hijo le dice al padre lo que ya había ensayado, ¿no? Le dice: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Entonces, el padre estaba contento y dice: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Andá a saber cómo andaba. Daría. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Este anillo no es una joya simple. Este anillo para él representa que él es de vuelta parte de esta familia. Lo voy a leer porque acá me lo dejé mejor. Este anillo es un símbolo de restauración total de la autoridad, dignidad y posición como hijo dentro de la familia. Representa que el hijo recuperó la confianza y perdona su pasado. Entonces, bueno, le da el anillo, que representa tipo: no me importa que vos quieras ser un jornalero, vos sos mi hijo, no importa lo que hayas hecho, vení para acá, vamos a matar un ternero que engordamos y vamos a celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces arrancó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor trabajando. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al ternero engordado y celebramos porque llegó bien, llegó a salvo. El hermano mayor se enoja, no quiere entrar y el padre sale y le suplica que entre. Y el hijo le dice: todos estos años laburé como un burro, parafraseado, y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en rameras, matas al ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Yo creo que el padre es la definición de misericordia, porque realmente es un poco duro lo que hizo el hijo, ¿no? O sea, yo sé que siempre estamos ahí de que, ay, qué malo el hijo mayor, pero es un poco duro lo que hizo el hijo menor. El padre es la misericordia personificada. Y el hijo menor, reconoce su pecado y el padre lo abraza. O sea, está bien, lo que hizo estuvo mal, pero el hijo va y reconoce su pecado y el padre lo abraza. El hijo mayor hizo todo bien. Se portó bien, se quedó trabajando en el campo. Pero el tema con el hijo mayor es que él pensaba que esto de ser hijo se ganaba con trabajo. El hijo mayor no estaba trabajando porque soy hijo, porque quiero trabajar con mi padre, porque quiero estar cerca de él. Porque cuando llega el momento en que el hijo menor, que ve que el hijo menor no se tenía que ganar lo de hijo ya lo tenía. Pero el hijo mayor dice: yo laburé, hasta habla como un sirviente. El punto es que a veces somos como el hijo mayor porque creemos que estamos de este lado de la justicia, ¿no? De qué bueno que soy, yo hago todo bien, no tengo debilidades. Pero realmente estamos creyendo que esa justicia esa justicia es para ganarnos a Dios, es para ganarnos al Padre. Y cuando viene el hijo menor y necesita misericordia, no somos capaces de dársela porque no estuvimos cerca del Padre, porque supuestamente estábamos ahí trabajando y no sé qué. Pero el hijo mayor, si bien nunca se fue, no estaba tan cerca del Padre, no entendió la misericordia del Padre.
Y la justicia sin misericordia, esto de, está bien, yo hago todo lo que tengo que hacer, pero al final lo hago para ganarme el favor de Dios, termina siendo legalismo. Y cuando alguien se arrepiente y necesita mi perdón, yo no soy capaz de dárselo. Hay un versículo que no está en las diapositivas, pero está en Mateo 6:23 y dice, si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Si las cosas buenas que yo estoy haciendo, que son la luz, en realidad son oscuridad porque están llenas de envidia, llenas de orgullo, llenas de, yo hago esto y soy más recto, soy más santo. Si esa es nuestra luz, es muy difícil que nosotros realmente podamos salir de esa oscuridad. Es hasta más densa la oscuridad. Porque si yo no puedo reconocer que lo que estoy haciendo está mal, porque estoy cegada por mi autojustificación, por mi, yo estoy haciendo esto y si hago esto me gano más el favor de Dios que el otro, entonces nunca voy a poder reconocer que realmente eso no es luz. Porque está bien, estoy haciendo las cosas bien, estoy sirviendo en la iglesia, no sé qué, pero al final estoy más lejos del padre que el hijo menor. Entonces el padre es la personificación de la misericordia y el hijo menor, el hijo mayor es el legalismo, es esta justicia que al final entre tantas reglas pierde la misericordia. Ahora vamos a ir a otra historia. Esta sí no la voy a leer completa, pero esta es la historia de Elí el sacerdote. Esta historia la pueden encontrar en 1 Samuel 2:3, pero básicamente la historia de Elí el sacerdote es sobre Elí y sus hijos. Elí era el sacerdote de Israel y tenía 2 hijos. No me acuerdo los nombres, pero bueno, tenía 2 hijos. Dice la Biblia que los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Sus hijos también eran sacerdotes. Básicamente lo que ellos hacían es que cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, es decir, Elí era el sacerdote, pero ellos estaban como en la parte, en el lugar donde se daban los sacrificios. Y cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí mandaban a un sirviente con un tenedor grande y mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que se sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Dice que algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder hacerla. Esto no estaba permitido. El sacrificio tenía que dejarse quemar la grasa, era parte de los rituales sagrados, y además le correspondía una pequeña parte, pero ellos estaban llevando prácticamente todo. Incluso dice que si el hombre, por ejemplo, voy yo, ofrezco un sacrificio y digo, toma todo lo que quieras, pero solo después de quemarse la grasa. Es decir, la persona que iba a ofrecer el sacrificio le decía al sacerdote, no, quiero que se queme la grasa, porque este es el sacrificio para mí, para mi familia. No sé. El sirviente insistía y decía, no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza. Estaban haciendo abuso de un poder sacerdotal. Era muy grande era muy grave lo que estaban haciendo. Dice que Elí era muy viejo, pero que él estaba consciente de lo que sus hijos hacían. Y en un momento Elí los reprende, les dice, che, yo escuché todo lo que la gente dijo sobre vos, y soy consciente de esto, y les dice, sí, si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable, pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Si uno sigue leyendo la historia al principio, dice, bueno, está bien, Elí los reprendió, o sea, les dijo algo, les dijo lo que estaba mal y fue. Pero al seguir la historia y al seguir leyendo, te vas dando cuenta de que Dios no estuvo conforme con lo que Elí hizo.
Dice 1 Samuel 2:29. Acá ya fue alguien a hablarle de parte de Dios a Elí y le dice: ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado traer a mi santuario? Porque honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Más tarde, en 1 Samuel 3:13, es Dios mismo que le dice a Samuel: yo le dije que, hablando de Elí, le dice: ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Elí fue como el extremo de esta misericordia que si se vuelve, se olvida, que se tapa los ojos para omitir el pecado, que dice: no, está bien, esto es porque bueno, está pobre, no se dan cuenta, pero al final es una tolerancia al pecado porque no quiero generar conflicto, porque quiero paz. Y lo que hizo Elí fue que fue tan compasivo como padre, que tal vez demasiado, que al final por no confrontar el pecado de sus hijos, termina generándoles destrucción. Los hijos de Elí terminaron muriendo en batalla. Y esto es algo que Dios ya le había dicho. Pero notemos que acá hay dos historias muy diferentes. Primero tenemos un hijo que se arrepiente y dice: yo pequé contra mi padre, vengo. Y a ese hijo se le da misericordia. Pero luego hay otros dos hijos que no tienen idea de lo que están haciendo, del pecado que están cometiendo. Tienen una actitud de soberbia, y para ellos solo misericordia o solo compasión fue destructivo. Y al final, porque no hubo un juicio, porque no hubo una reprimenda, porque no hubo un: che, estás haciendo esto mal, porque no hubo una corrección real, termina habiendo destrucción. Creo que solo misericordia fue destructivo para los hijos de Elí, porque no veían su maldad y necesitaban impedir algo para salvarlos de ellos mismos. Pero solo juicio al hijo menor, que ya estaba arrepentido, hubiera sido también destructivo. Es nuestro deber como iglesia seguir discerniendo y corrigiendo el pecado, porque aún hay gente como los hijos de Elí. Pero también es nuestro deber seguir siendo misericordiosos, porque aún hay gente como el hijo pródigo. Y esto es algo muy difícil de hacer, porque realmente implica una sabiduría que a veces no tenemos, y que a veces realmente necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo y depender de Él para entender estas diferencias. ¿Cómo seguimos la justicia sin caer en el legalismo, pero cómo vivimos en misericordia sin volvernos permisivos? Uno es reconocer la maldad en mi corazón. Yo creo que muchas veces yo fui alguien legalista, yo fui alguien que no se alegró por otros, yo fui alguien que tenía envidia y que tenía un conflicto interior, y tuve que acudir a Dios para que Él pudiera cambiarme. Pero hoy quiero darte un tip capaz práctico, que es que cuando vos tenés un conflicto con alguien y te falta misericordia, es muy útil no solamente que ores por tu corazón, sino que empieces a orar sobre esa persona. Orá por vos, como vos orás por vos, orá por esa persona. Porque es muy difícil ser una iglesia relevante cuando no hay unidad entre nosotros, cuando no hay misericordia, cuando no podemos reconocer la maldad en nuestro corazón y decir: che, yo a veces soy el hijo mayor, porque a veces nos gusta mucho decir esto de: ay, soy el hijo pródigo, yo volví, vos me perdonaste, pero a veces somos el hijo mayor, que no es misericordioso, que no quiere perdonar, que tiene conflictos, no los quiere arreglar. Si vos hoy tenés un conflicto con alguien que es real o que es interno en tu corazón, es muy útil que ores por esa persona
y que entiendas que no lo estás haciendo solo. A veces queremos como tener este amor y esta misericordia que nace de nuestro propio corazón y no nos acercamos al Padre ni una vez. No podemos tener misericordia y no podemos imitar el carácter de Dios si no estamos cerca de Él. Dios es amor, es la esencia del amor. Él no nos va a dar otra cosa y eso es lo primero que quiere que cambiemos. Pedimos por tantas cosas y no pedimos por más amor y más misericordia. 2. Reconocer mi responsabilidad por otros. Yo no quisiera que me malinterpretes. No estás llamado a convencer a nadie del pecado, eso es algo que hace el Espíritu Santo. Pero tenés una responsabilidad de hacer ver a otros el límite que hoy es tan difuso entre el bien y el mal. Porque si vos sos alguien justo que intenta practicar la justicia, pero no reconoce el mal y no lo hace ver, entonces hay algo que no está bien. Y te puedo poner algunos ejemplos. Por ejemplo, suele suceder a veces en las dinámicas grupales o con alguien, que alguien hace un chiste y vos me pasa mucho a mí, de automático me río. Y a veces no está bien, no es un chiste que esté bueno. No te rías. Si ves a un amigo que va a hacer algo que no va por buen camino, no, esto es muy común entre los hombres, no, es mi bro, no pasa nada, yo lo apoyo. No, vos sos responsable de hacerle saber que lo que está haciendo le va a hacer mal. Es tu responsabilidad como amigo, como cristiano, como hermano, decirle, che, lo que estás haciendo no está bien, no te va a llevar por buen camino. Si sos madre o sos padre y ves a tus hijos comportarse de una forma que no es correcta, es tu deber corregirlos. Yo no soy madre, pero soy hija, y creo que hay muchos no que me salvaron la vida. Bueno, no sé si la vida, pero me salvaron de unas buenas. A veces está bien dejar que se equivoquen y qué sé yo, pero creo que yo y mis hermanos podemos decir que muchos verdaderos no, un tipo no podés hacer esto, realmente nos hicieron recapacitar y darnos cuenta de lo que estábamos haciendo mal. Tenemos responsabilidad sobre otros, tenemos responsabilidad, ojo, sobre quién tenemos responsabilidad, sobre nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros hijos, como líderes, como esposos. No finjas que todo está bien solo para mantener la paz, porque bueno, no quiero generar conflicto. No tiene que haber conflicto, a veces es solamente decir, che, no creo que esto te haga bien, lo digo desde el amor, lo digo porque quiero algo bueno para vos. A veces quedarte callado no es misericordia, es falta de responsabilidad. Elí no pudo corregir a sus hijos y solamente trajo destrucción. Dice Proverbios 27:6, que más confiable es el amigo que hiere que los abundantes besos del enemigo. Y yo no te estoy diciendo que vayas y empieces a soltar palabras hirientes, pero obviamente que a ninguno nos gusta que nos digan lo que está mal en nosotros. Pero a veces lo necesitamos, también tenemos que ser humildes para aceptar eso. Y si hoy estás rodeado de personas que solo te adulan o nunca te dicen tus errores, yo te aconsejaría que empieces a elegir otros amigos. Y que también seas ese amigo que a veces te dice, mira, con todo el amor del mundo no creo que lo que hayas hecho esté bien. Tercero, reconocer lo que fue hecho en la cruz. Esta ya es la última. Es muy interesante porque la cruz es como el lugar en el que la justicia y la misericordia se abrazaron. Como les decía hoy, yo creo que Dios hace esto perfectamente. Sabemos nosotros que Dios es santo, que el pecado es real y que este pecado tiene una consecuencia. Dice en Romanos que la consecuencia del pecado es la muerte. El pecado exigía, la consecuencia del pecado era la muerte. Y como Dios es justo y no puede simplemente ignorar el mal que existe,
No puede decir, ay, bueno, no pasa nada. No puede omitir el pecado. No puede ignorar el pecado. Porque entonces dejaría de ser justo. Al mismo tiempo, dice 2 de Pedro 3:9, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vayan al arrepentimiento. Misericordia. Dios no minimizó el pecado, no dijo, ay, bueno, no pasa nada. No, porque entonces dejaría de ser justo, pero el pecado tenía que tener un castigo. Solo que ese castigo no fue sobre nosotros. El castigo fue sobre Jesús. Entonces Dios es santo, el pecado es real y existe y merece un castigo, una consecuencia. Ese castigo fue sobre Jesús para que Él pudiera darnos a nosotros misericordia. El legalismo aparece cuando buscamos justicia para intentar ganar el favor de Dios, como el hijo mayor. Pero nosotros hacemos las cosas porque ese favor ya nos alcanzó, por gracia, gracias a Jesús. La permisividad aparece cuando yo intento o uso el nombre de la misericordia, evito confrontar el pecado. Pero la misericordia no encubrió el pecado. El sacrificio de Jesús no encubrió el pecado, el castigo cayó sobre él. No encubrió el pecado, pero buscó restaurar al pecador. Uno no confronta, no corrige para hacerte mal. Jesús no encubrió el pecado, Él tomó el castigo, pero fue para restaurarnos. Entonces te invito que podamos amar, que de verdad podamos entender que a veces lo que hacemos lo etiquetamos como, esto es amor, esto no es amor. Cuando buscamos el bien de alguien es amor, y a veces eso no suena lindo, a veces puede lastimar. A veces no es feliz lo que tenemos para decir, pero es recordar esa perfecta combinación de que la justicia y la misericordia son solamente manifestaciones del mismo amor y buscan que nosotros crezcamos, que nos edifiquemos. Busca construirnos y no destruirnos. Así que te invito a orar para que podamos cerrar. Papá, te damos gracias por este momento, Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a reflejar tu carácter. Y esos dos atributos, que son la justicia y la misericordia, que nos salvaron la vida. Gracias, Dios, porque vos aceptaste el castigo, porque sos justo, porque no podés omitir el pecado. Te pido que nos ayudes a no hacerlo tampoco. Te pido que nos ayudes a vivir para la justicia, a entender que eso implica muchas veces decir cosas que no son agradables, que tenemos que tomar la responsabilidad. Que tenemos que ser misericordiosos, que tenemos que seguir recordándote para poder ser una iglesia relevante, que dice la verdad, que se enfoca en las personas, que busca que crezcamos. Señor, ayúdanos a tener un corazón humilde para cuando esa corrección viene hacia nosotros. Que si no nos gusta, podamos respirar un poquito y decir, bueno, lo pongo en tus manos, Dios. Quiero trabajar en esto. Quiero trabajar, pero no para ganarme tu favor. Trabajar porque te amo, porque quiero estar cerca tuyo, porque ese sacrificio fue para que yo viva en justicia. Gracias, Dios, por tu sacrificio y gracias por esta comunidad tan linda que constantemente nos moldea y nos ayuda a ser más como vos. Te amamos, Señor. Amén y amén.